Evolución. Teorías para explicar el origen de la vida. Instituto Latinoamericano, Teoría Quimiosintética de Oparin Haldane. En 1924 Alexander Oparin publicó un libro titulado El origen de la vida, en donde expuso una teoría en la cual los compuestos orgánicos necesarios para la vida se habrían originado abióticamente, es decir, sin la participación de seres vivos. Y según Oparin, para el origen de la vida fueron determinantes las características que prevalecieron en la atmósfera primitiva, de una manera independiente. John B. S. Haldane propuso, 4 años después de Oparin, otra teoría que coincide en varios aspectos, por lo que se le conoce como la teoría Oparin-Haldane. En su teoría físico-química, también llamada biogenética, estos autores describen las condiciones que prevalecieron en la Tierra primitiva, la cual se caracterizó por su atmósfera reductora, pobre en oxígeno, altas concentraciones de hidrógeno y de gases volcánicos, C02, NH3 y CH acento circunflejo, así como vapor de agua. No existía la capa de ozono y prevalecía una intensa acción de diversas fuentes de energía como descargas eléctricas, rayos ultravioleta, energía calorífica, etc. Estos factores físicos del medio propiciaron la formación de moléculas orgánicas complejas que a su vez conformaron a los primeros seres vivos. Oparin también propuso que la formación de estructuras llamadas coacervados, sistemas coloidales constituidos por macromoléculas diversas, dieron origen a las formas precelulares que antecedieron a los seres vivos. Teoría endosimbiótica de Margulis-Lin. Hace 30 años la investigadora Lynn Margulis propuso el primer mecanismo para explicar cómo se dio el paso de los procariotes a los primeros eucariotes. Margulis postula la llamada teoría endosimbiótica para explicar el origen de algunos organelos eucarióticos. La hipótesis endosimbiótica postula que las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. Cada fisión ocurría cuando un procariote más pequeño entraba a la célula como alimento, pero al no ser digerido empezó a vivir dentro del procariote más grande. Las dos células convivieron por muchas generaciones y desarrollaron especializaciones que las hicieron independientes. Por ejemplo, las mitocondrias evolucionaron cuando el procariote grande, que adquiría energía por fermentación, ingirió al procariote menor que adquiría energía por la vía más eficiente, la respiración aeróbica. Después de muchas generaciones la célula más grande se especializó en adquirir el alimento, mientras que la célula más pequeña se especializó en la respiración aeróbica. Con el tiempo la célula menor llegó a ser una mitocondria dentro de una célula eucariótica. Los cloroplastos igualmente evolucionaron de la difusión de una célula grande que se alimentaba de materiales orgánicos a una célula más pequeña que efectuaba fotosíntesis. Con el tiempo la célula más grande se especializó en adquirir materiales inorgánicos y la célula más pequeña en la fotosíntesis. La célula menor llegó a ser un cloroplasto dentro de una célula eucariótica. En conclusión, las propiedades de los seres vivos son el resultado de la interacción evolutiva de un conjunto molecular, más que de moléculas aisladas. Teorías para explicar el proceso evolutivo. Teoría de Lamarck. En 1809 Jean-Baptiste Lamarck, 1744-1829, propuso una teoría para explicar los cambios evolutivos en los organismos. Para ello se sustentó en 3 postulados. Automejoramiento de las especies. Los seres vivos cambian por deseo o voluntad propia, con el fin de adaptarse a los cambios del ambiente. Uso y desuso de los órganos. Órganos o estructuras que no se utilizan se atrofian y entran en regresión hasta desaparecer, mientras que los órganos que son utilizados tienden a desarrollarse. Herencia de caracteres adquiridos. Los cambios que sufren los organismos durante su vida pueden ser heredados a sus descendientes. Teoría de Darwin-Wallace. Charles Darwin, naturalista inglés, 1809-1882, revolucionó el pensamiento biológico de su época cuando propuso una teoría sobre la evolución de los seres vivos. Darwin viajó por todo el hemisferio sur y en las Islas Galápagos, 15 islas rocosas, frente a las costas de Ecuador, concentró algunas de sus observaciones. Estudió un grupo de aves llamadas pinzones, las cuales mostraban diferencias en la forma de sus picos, debido a un aislamiento geográfico que los obligó a adaptarse a nuevas condiciones de alimentación. Con su investigación explicó que las especies adaptadas se reproducían y sobrevivían en mayor número que las menos adaptadas. A este proceso lo llamó selección natural. Mientras tanto, Alfred Russel Wallace, 1823-1913, llegó a conclusiones similares, aunque se basó en una cantidad mucho menor de datos. Cuando este consulta a Darwin para evaluar y confirmar sus observaciones, Darwin se encontraba en una posición muy difícil, ya que se había tardado en publicar sus resultados casi 10 años. Como compromiso, Darwin y Wallace presentaron sus trabajos conjuntamente, pero la amplia documentación de Darwin dio como resultado la sinonima de su nombre y no el de Wallace. Con esta teoría evolutiva,
La teoría formulada como la selección natural, se resume en los siguientes puntos. Variación: los organismos presentan variaciones al azar en muchas de sus características. Sobreproducción: al reproducirse los organismos generan más descendientes de los que pueden sobrevivir. Lucha por la existencia: si nacen más organismos de los que el medio puede mantener, se establece entre ellos una lucha por la existencia, o sea, una competencia por la sobrevivencia. Sobrevivencia del más apto: el medio seleccionará a los organismos más adaptados, es decir, aquellos que tengan las características favorables para sobrevivir. Herencia de las variaciones favorables: los organismos adaptados se reproducen y transmiten las nuevas características a los hijos. Teoría sintética. La teoría sintética o teoría moderna evolutiva, explica la evolución como un proceso con base en cambios genéticos poblacionales. La evolución de una especie ocurre con el paso de mucho tiempo y numerosas generaciones, por lo que es la población y no el organismo individual lo que cambia lentamente. Por tanto, la unidad de estudio de la evolución no es el individuo, sino la población. La genética de poblaciones estudia los cambios genéticos que ocurren en una población, todo en relación con el proceso evolutivo. En una población los individuos deben vivir en una proximidad física para que se puedan reproducir y realizar un intercambio de genes. Al paso de muchas generaciones algunas características se heredan y otras no, lo cual origina nuevas especies, diferentes de las originales, proceso llamado especiación. El aislamiento geográfico crea oportunidades para la especiación. Se denomina fondo genético o reserva genética al conjunto de genes de una población, es decir, la suma de genes de todos los individuos que la componen. Cuando el conjunto de genes se imparte por medio de la reproducción sexual, ocurre la cruza entre organismos de una población con individuos de otra población. A este proceso se le llama flujo genético. Hasta ahora se ha mencionado que la esencia de la evolución es el cambio, por lo que las variaciones heredables son importantes. Estas se originan por dos mecanismos: mutación y recombinación genética. Así, desde el punto de vista de la teoría sintética, la evolución por selección natural significa que las poblaciones en las que se presenta variabilidad, mutaciones y recombinaciones, manifestada como la aparición de nuevas características, tienen mayor probabilidad de supervivencia y contribuyen en mayor proporción al fondo genético de la siguiente generación. Evidencias de la evolución: paleontológicas, anatómicas, embriológicas, genéticas y biogeográficas. Pruebas paleontológicas. La paleontología es la rama de la biología que estudia las formas de vida presentes en épocas geológicas, por ejemplo, los fósiles. Mediante el registro fósil se pueden reconstruir líneas evolutivas de los seres que nos han precedido. La historia de la vida en la Tierra está registrada en las capas de rocas o estratos, donde los fósiles habitaron. Estas capas constituyen los periodos o épocas de cuya disposición se deduce el calendario geológico. Pruebas anatómicas. Establece las similitudes y diferencias entre las estructuras de distintas clases de organismos. En el estudio de la anatomía comparada se distinguen tres tipos de órganos. Homólogos. Estructuras que tienen el mismo origen embrionario, pero que se han modificado para desempeñar funciones diferentes, como el brazo del hombre, el ala de las aves y de los murciélagos, aleta de ballena y pata delantera de un gato. Análogos. Son los que desempeñan funciones similares, pero su origen embrionario y su estructura son diferentes, lo cual indica que no existe relación evolutiva cercana, como entre las alas de mariposa, las de un ave y las de un murciélago. Vestigiales. Son estructuras no funcionales presentes en algunos organismos, pero que en otros desempeñan funciones esenciales. En el ser humano las vértebras coxígeas, muela de juicio y el apéndice. Este último no es útil y a veces causa daños graves al infectarse o inflamarse. En cambio, en los conejos es parte funcional muy importante del aparato digestivo. Pruebas embriológicas. A partir de las etapas tempranas del desarrollo encontramos semejanzas entre los organismos. Por ejemplo, en los animales las etapas embrionarias de segmentación y gastrulación son casi iguales, ya sea que se trate de un gusano, un molusco, un pez o el hombre. A medida que es más cercana la relación evolutiva entre dos organismos, más semejanza se observa en el curso de su desarrollo embrionario. Pruebas genéticas. El grado de semejanza entre los nucleótidos de diferentes especies es un indicador del parentesco evolutivo. El estudio de la biología molecular de los primates modernos muestra que una de las cadenas de proteína, polipeptídicas, que forman la hemoglobina del mono rhesus difiere del humano por solamente 8 aminoácidos, mientras que la versión de la lamprea difiere del humano por 125 aminoácidos. Esto indica que el mono rhesus es mucho más cercano evolutivamente a los humanos que las lampreas. Pruebas biogeográficas. El estudio de la distribución de los seres vivos en la Tierra, biogeografía, representa un apoyo a la evolución,
Las barreras geográficas son un ejemplo común de cómo los organismos siguen su propio camino evolutivo formando nuevas especies adaptadas a las condiciones de su hábitat.